aquel acuerdo que nosotros alcanzamos con Canarias, el gobierno no dio ni respuesta, negó desde el primer momento cada uno de los puntos que en ese acuerdo se recogían. En varias reuniones que mantuvimos con ellos ni siquiera llegaron a respondernos, a darnos una respuesta punto por punto a todos esos temas. Los negaron desde el principio. ¿Y por qué? Porque veíamos claramente que estaba en otra cosa y estaba en mantenerse en el poder como ha hecho siempre, y por eso al final quien ha tomado la decisión de cómo se reparten los menores en este país ha sido el señor Puigdemont, un fugado de la justicia que está en Waterloo y que decide dónde van los menores de este país con un carácter absolutamente xenófobo y racista, y por eso nos encontramos que, según este reparto, y esto no lo decimos nosotros, lo dice Junts directamente, que es lo que ha acordado, ellos han decidido cuántos van a cada comunidad, en concreto 20 a Cataluña y 700 a Madrid. Lo que es más grave es que Melilla va a recibir más que Cataluña. Va a recibir más que Cataluña con ese acuerdo. Y en base a eso han hecho el decreto, o sea, han establecido los criterios. ¿Cuánto quiero que me llegue a Cataluña? Que prácticamente es nada, es residual. Pues entonces a partir de ahí pongo los criterios para que me salgan las cuentas, para que el señor Puigdemont siga votándome en el Congreso y manteniéndome en el poder. Esa es la política migratoria de reparto que ha hecho este gobierno. Canarias va a estar condenada a lo que Junts y el señor Puigdemont decida de aquí en el futuro. Todo esto, al final, lo que nos parece, como digo, es una irresponsabilidad que, junto con la cesión y la transferencia de las competencias que va a delegarle a la Generalitat sobre el control de fronteras, la política migratoria y la política de extranjería, pues vemos una vez más que el gobierno se mantiene a base de ceder la igualdad de los españoles, la seguridad de los españoles, empezando por los propios catalanes, la seguridad nacional, el control de nuestras fronteras, y en este momento también utilizando a los menores como si fueran paquetería para seguir manteniendo el apoyo de Junts. Pues romper, en primer lugar, la garantía del control de las fronteras por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los capacitados, especializados y preparados para poder garantizar la seguridad en el control de fronteras. Romper esto. Hace unos días teníamos la posibilidad de hablar con todas las asociaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y nos lo planteaba muy claro. Por mucho que quieran los Mossos de Escuadra, en primer lugar, no tienen suficientes, pero además tampoco tienen la formación ni la capacitación en lo que tiene que ver con el control antiterrorista, con el control de fronteras, con el control de extranjería e inmigración. Entonces, todo esto lo que pone en riesgo es la seguridad nacional y también la seguridad de las fronteras europeas, porque al final cualquiera que entre por esas fronteras luego se va a mover de forma libre por el resto de Europa, con lo cual están poniendo en riesgo también eso. Además, por supuesto, de aplicar, como ya se ha visto, una política xenófoba también en el ámbito de que se va a dar la residencia en Cataluña a quien decida el señor Puigdemont. En concreto, parece ser que cualquier persona que vive en Cataluña pero haya nacido fuera de Cataluña se va a considerar extranjero. Además de que parece ser que el catalán va a ser una de las cuestiones que van a avalar el hecho de que puedas adquirir la residencia y el permiso de trabajo en Cataluña. En fin, en definitiva, una política xenófoba, racista, pero puesta en marcha y aprobada y con el ok del señor Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español. Pues porque si algo caracteriza al Gobierno de España es la hipocresía más absoluta de que lo que yo digo te acuso a ti, pues yo me lo permito y hago lo que quiero, ¿no? O sea, vemos permanentemente como el Gobierno de España pretende proyectar en la oposición, en el Partido Popular, aquello que hace permanentemente, y lo vemos cada día en las sesiones de control, en cómo actúa el gobierno, acusando al Partido Popular de lo que hacen ellos a diario. Y una de las cuestiones que ellos hacen permanentemente es mentir. Han hecho de la mentira una forma de gobierno. Entonces pueden estar diciendo una cosa, pero luego al final acaban haciendo siempre la contraria. Pero además porque fundamentalmente aquí quien toma las decisiones es Puigdemont. Es que no es Pedro Sánchez. Entonces Pedro Sánchez puede decir hoy una cosa y mañana, si Puigdemont, para que le siga manteniendo un día más en la Moncloa, le obliga a hacer lo contrario, pues va a hacer lo contrario. Y es lo que hemos visto claramente con el pacto de la delegación de las competencias
en control de fronteras, en extranjería e inmigración, que acaban de acordar con Junts, o en el reparto que acaba de aprobar en este Real Decreto Ley. La verdad es que es el cinismo y la hipocresía y la mentira son los constantes que vemos cada día en el Gobierno de España y fundamentalmente en Pedro Sánchez y todos sus ministros. Para el Partido Popular solo hay un objetivo, y es echar a Sánchez y que haya unas nuevas elecciones para que los españoles puedan decidir de nuevo y puedan elegir un gobierno de verdad estable, eficaz para nuestro país y que resuelva los problemas de los ciudadanos y no esté creando problemas cada día. Ese es en lo que está el Partido Popular, pero en lo que es el Congreso de los Diputados frente a Sánchez y también en las comunidades autónomas. Fue Vox el que abandonó los gobiernos autonómicos en los que estaba y todavía no ha explicado, porque la razón no es que las comunidades autónomas aceptaran un reparto de 400 menores en julio del pasado año. Eso fue la excusa para llevar a cabo una línea política que quería llevar, que era salirse de los gobiernos y pasar a ser oposición, pero también oposición al Partido Popular, porque en muchas ocasiones vemos que los ataques de Vox van más dirigidos al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al Partido Popular y a los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que al propio Pedro Sánchez. Eso lo vemos cada día en el Congreso de los Diputados. Y hombre, lo que nosotros pedimos es que si al final lo que buscamos y el interés de España y de los españoles en estos momentos es obtener un cambio de gobierno en España que ponga freno a la deriva que está llevando este país Pedro Sánchez, yo creo que tenemos que tener todos ese objetivo y no otro. Pues yo creo que sí. Yo de hecho fui quien firmé el pacto con Vox en Aragón para la investidura de Jorge Azcón, y era un pacto que que suscribíamos las dos formaciones políticas sin ninguna duda, o sea, y sin ningún pero, porque ahí estaban recogidas las cuestiones que de verdad afectaban a los aragoneses y que daban respuesta a los problemas de los aragoneses. Yo creo que hoy ese pacto puede estar perfectamente vigente, porque de hecho sigue planteando cuestiones en las que hace apenas unos meses Vox estaba de acuerdo. Si no ha cambiado realmente nada respecto a ese acuerdo que se firmó entonces, no hay excusa para que en estos momentos Vox no apoye unos presupuestos que se basen fundamentalmente en ese acuerdo. Y yo creo que el Gobierno de Aragón a día de hoy no ha cambiado nada en la línea política y en sus acciones políticas que no estuvieran recogidas ya en ese acuerdo. Con lo cual yo entiendo que tiene muy difícil Vox justificar que no pueda aprobar unos presupuestos negociados con el Gobierno de Aragón, en base precisamente a ese acuerdo que se firmó. El primero, no tiene ni siquiera mayoría en su propio Consejo de Ministros. Es que el problema es que ya no es que no tenga apoyos en el Congreso, es que no los tiene ni siquiera dentro de su Consejo de Ministros. Y hoy se ha visto bien claro, para una cuestión que es de Estado, no solamente nacional, sino en el ámbito internacional y en el ámbito de la Unión Europea. Y el Partido Popular tiene claro que está con las políticas que se están planteando en temas de defensa dentro de la Comisión Europea, dentro de la Unión Europea. Pero le exigimos a Sánchez que tiene que venir a dar cuenta al Congreso, a recabar los apoyos al Congreso para llevar a cabo las políticas que le está exigiendo la Unión Europea y que nosotros defendemos.